Vamos a buscar el Nuevo Testamento, San Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23. El Nuevo Testamento, San Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23. Si lo tienen, voy a leer. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hasta el versículo 23 he leído. Como nosotros, conocimiento mutuo y común, a lo largo de nuestra vida hemos oído, incluso hemos leído en alguna materia de la escuela, ¿quién es Jesús? Jesús es el único Hijo de Dios, quien, según el cristianismo, quien Dios envió al mundo para salvar la humanidad, y todo aquel que cree en Él, no perder, sino tener vida eterna. Así, en diferentes materias, libros, está escrito sobre Jesús, Cristo y el cristianismo. Por eso, nosotros cuando compartimos con algunas personas, hacemos unas preguntas: ¿tú conoces a Jesucristo? Todo el mundo dice: tengo un poco de conocimiento. Alguno dice: sí, lo conozco. Pero cuando comenzamos a dialogar con el mismo tema, haciendo preguntas sobre Jesús, muy pronto ya podemos entender que en realidad no conoce bien a Jesucristo. Yo también, desde mi niñez, yo creo que en mi adolescencia, cuando era yo estudiante de secundaria, en la materia de ciencia común, historia mundial, he visto unos 2, 3 párrafos, al lado una ilustración, imagen de Jesús, según el cristianismo. Estaba escrito: ¿quién es Jesús? Según el cristianismo, que en la Biblia está escrita que Jesús es el único Hijo de Dios, Cristo, a quien Dios envió al mundo para salvar la humanidad, y todo aquel que cree en Él no perderse, sino tener la vida eterna, entrar al reino de los cielos. Yo no me acuerdo cuando estaba en el primer grado o segundo grado, cuando vi esa información. Y solo para mí fue para memorizar para el día de examen, y nada más y nada menos, no tenía más otro sentido. Solo traté de memorizarlos. Así es Jesús según el cristianismo. Y dice que en la Biblia está escrita que es el único Hijo de Dios, quien Dios envió al mundo para salvar la humanidad, y todo aquel que cree en Él no perderse, sino tener vida eterna, o sea, entrar al reino de los cielos. Y cuando era más chicos, no me acuerdo qué edad tenía, en aquel tiempo no existía cablevisión ni internet, tampoco cinta de video. Y las películas únicamente en los cines, hagándolo,
podía ver, pero eso estaba bastante lejos de gente de la economía difícil, modesta. Entonces estaba muy lejos de mí, ni siquiera diferentes canales de televisiones todo el día manejaba sus programas, sino tiempos limitados. En el caso de Corea, si no me equivoco, a las 5:30 de la tarde hasta a medianoche. El sábado, desde a mediodía hasta medianoche, el domingo todo el día. Entonces, en aquel tiempo, en mi infancia, el ver algunas películas no era algo común, sino era muy, muy especial. Incluso esperaba los fines de semana para poder ver por algunos canales de televisiones algunas películas que ya se habían estrenado, pero para mí era nueva. Pues en aquel tiempo, una mañana y tarde, no sé, era el tiempo de vacaciones. Entonces, en mi barrio, en Corea, aquí también yo creo, como que cada cierto barrios hay un pequeño parque, también zona de juego de niños. Yo estaba jugando en aquella zona del juego de niños para que los niños no se lastimaran. Ahí están, o sea, agolchonados, arenas, por más que se caiga, no se lastime. Ahí estaba jugando y luego vi que un grupo de personas, adultos, estaba haciendo alguna propaganda. Llamó mi atención. Niños, ¿no quieren ver una película gratuita? Película gratuita. En aquel tiempo, eso era algo extraordinario. Entonces, película gratuita, vamos, entre muchos niños, yo creo que más de 100 niños. Hemos seguido detrás de ellos, nos llevaron junto a muy cerca de aquel parque comunal. Creo que ellos se rentaron en aquel tiempo una sala y prepararon como un pequeño cine. Ahí yo vi la vida de Jesús de Nazaret. Y al ver la vida de Jesús, anteriormente nunca tuve experiencia de leer la Biblia ni oír de alguna persona la vida de Jesús. A pesar que cuando era muy niño, por la influencia de mi abuela por parte de mi madre, es una fiel budista, mi mamá llevaba a un templo budista, pero mi mamá es atea, no tiene alguna fe específica, sino solo por la tradición de su mamá. De mi mamá me llevaba como el carácter del paseo, porque el templo budista en los lugares muy hermosos de montaña siempre están ubicados. Para mí era un día especial irme con mi mamá estrechada mi mano, mi mamá me llevaba al subir por escalera cuando subía hacia el templo, disfrutarme la naturaleza y también rico olor de naturaleza, de flores, oír cantos de los pájaros. Al llegar a la explanada del templo budista, siempre hay como una costumbre tradicional, una fuente de agua manantial. Imagínense, luego de caminar a veces más de una hora, escalando una montaña, al ver el agua, te da ganas de tomarlo, ¿no? Agua muy fresca, diferente que agua potable. En aquel tiempo no había agua purificada, ni siquiera se vendía agua. Agua estaba muy, muy fresca. También el olor del incienso, porque los monjes budistas también al momento de hacer sus cultos y oraciones siempre queman el incienso aromático. Desde lejos se viene, puedo percibir el olor grato, fragante, de olor aromático. Y también oración de los budistas, medio canto, ¿no? Ellos tienen un ritmo. Aunque no entiendo de qué trata, pero
Todo esto para mí era un ambiente muy, muy especial. Me hacía sentir muy tranquilo, cómodo, incluso paz. Además, el templo budista en Corea, a todos los que visitan, vende comida vegetariana, ya que lo budista lleva, en el caso de Corea, más de 1000 años. Entonces tiene muchas recetas de platillos, de comidas vegetales, riquísimas que afuera, o sea, abajo, según ellos, en el mundo secular, en ningún restaurante puede encontrar. Recetas milenarias, comida vegetal, riquísima. Eso era, creo que mi principal propósito. Entonces, el poder comer la comida y también disfrutarme de la naturaleza y del ambiente. Pero nunca me consideré budista, ni siquiera mi mamá. Era una tradición. Y luego, creo que en el primer año de mi primaria, alguien me llevó a una iglesia sabatina. Al principio me gustó, porque la maestra de culto de niños para mí era muy, muy bonita. Entonces me iba porque era muy, muy amable, muy, muy simpática para mí. Entonces, aunque era un niño, me gustaba, entonces me iba. Pero no me acuerdo nada que me haya enseñado sobre Jesucristo, aunque ha sido muy, muy amable. Y también en la temporada navideña regalabas a los niños una bolsita de botanas y frutas. Eso era un plus para mí. Pasando un poco más del tiempo, no sé quién fue, tal vez mi hermana mayor, me llevó a una iglesia católica. También allí me gustó, a las monjas católicas, muy, muy bonita para mí, muy, muy amable. Ay, yo dije, entonces, ¿cómo nos atendía? Muy, muy amable. Ni siquiera mi madre habla así tan amable como ellas. Hablaba tan bonita hacia los niños. Y también hora de taller del arte. Nos regalabas materiales para hacer y alguna arte con papeles, dibujar de los santos y Jesucristo. Me gustaba mucho. Pero nadie ahí tampoco personalmente me atendió en algún lugar para explicarme quién era Jesucristo. Finalmente dejé de congregarme porque me sentí muy aburrido. Todo estaba excelente, menos la hora del misa. Cuando estaba sentaditos, cuando llega buen momento que ya me quiere agarrar un rico sueño, ¡ay, siento paz! Pónganse de pie. Entonces, ¿por qué me interrumpe? Me ponía parados y siéntanse. Ay, bueno, está bien. Otra vez cuando me caía rico sueño, pónganse de pie de nuevo. Ay, no me gusta estos. ¿Por qué no nos dejan en paz? ¿Cuántas veces no se levanta? Y dejé de congregarme. Entonces nunca me identificaba con una religión. Cuando alguien me preguntaba, ¿eres budista? No lo soy, nunca fui budista. Y a la vez, por tradición, tal vez, quizás lo soy. ¿Eres católico? No lo soy, y quizás lo soy. ¿Eres cristiano? No, tal vez sí. Así, un ateo no identificado, entonces con ninguna religión. Y pasando más tiempo, ya llegué a ser un adolescente. Ya mi condición, o sea, psicológicamente, era muy diferente que mi infancia. Siendo ya un adolescente, maneja muy bien ya la razón. Un día, yo estuve en casa de uno de mis amigos, justo
allí llegaron un grupo de jóvenes de la iglesia, una iglesia presbiteriana, mi amigo se congregaba, era un sábado. Vámonos, ya que en aquella tarde no tenía nada que hacer. Me voy, vámonos. Bueno, vámonos. Me fui. Desde ahí empecé a congregarme en la iglesia presbiteriana. Especialmente mi tiempo favorito era el tiempo del ensayo del coro. Entre jóvenes, imagínense, adolescentes, además mixtos, ¿no? Chicos y chicas. Hace un ambiente un poquito, entonces los jóvenes les gusta ese ambiente. Entonces en ese ambiente junto ensayaba algunas alabanzas, luego participaba en cultos. Mientras que ensayaba algunas alabanzas, himnos, todo es muy, muy bonito. Todo el mundo se veía como ángeles. Pero cuando inicia el estudio bíblico, el culto, todo el mundo se duerme o cabecea luchando contra sueño. También entre algunos chicos, chicas, intercambia de cartas. Te amo, entonces, te quiero. Oh, tú el lunes en la tarde tienes tiempo. Entonces, entre ellos. Entonces yo miraba a esos al momento de cantar. Parece ángeles, realmente hermosos hijos de Dios. Cuando inicia la hora de compartir la prédica, todo el mundo desinteresado. Sin embargo, a mí me gustaba y congregaba. Me acuerdo muy bien, creo que fue en el tiempo vacacional del verano. En la madrugada yo me fui en hora matutina. Temprano llegué queriendo escuchar algún mensaje. Y pastor predicó. Siempre, cada vez que me iba, había oído, pero ningún mensaje quedó grabado en mi corazón. En esta madrugada era igual. Pastor predicaba, pero ninguna palabra conmovía mi corazón. Quería saber de Jesús. Al terminar el culto, alguien me regaló un bolígrafo que en su cáscara estaba impreso. Estaba, de forma tallado, estaba inscrito una cita bíblica, Romanos 8, versículo 1. Yo leí sentadito en una banqueta de aquella iglesia, estuve viendo atentamente qué dice. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Perfectamente era mi idioma materno, coreano. Yo leí, entendí de qué dice, pero no podía entender el significado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Leí, literalmente entendí, pero no podía entender qué significa. Creo que muchos de ustedes también. ¿Qué me quiere decir? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? ¿A quiénes podemos considerar están en Cristo Jesús? Los que están en Cristo Jesús. A ellos dice, ninguna condenación hay. ¿Por qué dice no hay condenación? Solo llenos de preguntas. En aquel momento, aunque fue un momento, yo sentí, no habría alguien que me pudiera explicar. No habría alguien que me pueda explicar qué significa esto. Esa curiosidad había en mi corazón, pero no había quien me predicara. Hasta el tercer grado de mi secundaria, cuando yo tenía 15 años de edad, hasta que Dios a mí me permitiera un encuentro inolvidable con un colega de mi aula de escuela
quien era un joven cristiano salvo. Hasta que él a mí me fijara como su blanco de evangelización. Cuando con él empezamos a dialogar, muchas cosas que en mi vida, durante 15 años, hasta en aquel momento 15 años, nadie me explicó, él empezó a mostrarme. Mi amigo Choi, su apellido fue Choi, su nombre Youngju, me dijo, amigo, y tú eres mi colega, somos colegas, pero creo que nunca hemos saludado. ¿No quieres hablar un poquito conmigo? Luego de comer almuerzo, el tiempo de almuerzo son 50 minutos, pero jóvenes rápido acaba de comer, entonces nos sobra tiempo. ¿No quiere hablar un poco conmigo? Bueno, no sé de qué quieres hablar, pero hablemos. Luego de comer, él empezó a hablar conmigo y primeramente a mí que se le presentó, yo soy cristiano, salvo. Entendía esa palabra cristiano, pero salvo, no entendí qué significaba eso. Cristiano salvo, bueno, ¿qué clase de presentación, autopresentación? Yo soy cristiano salvo. ¿Y salvo qué quiere decir? Me preguntó, ¿tú eres cristiano? Sí, yo dije en aquel momento, sí, aunque ya dejé de congregarme, pero ya que en mi vida alguna vez he sido católico, miembro de iglesia presbiteriana, también iglesias sabatinas, me consideraba cristiano, hasta católico. Entonces, sí. Tú sabes que Jesús, porque vino al mundo, sí lo sé, me acordaba de aquellos párrafos que yo mencioné en una materia, según el cristianismo. Entonces, es el Hijo unigénito de Dios. ¿Tú crees en Él? Creo que sí, yo lo creo. Es el único Hijo de Dios. ¿Y para qué vino? Para salvarnos. Hasta ahí yo contesté muy bien. Luego la siguiente pregunta fue, ¿de dónde nos quiso salvar? Ya me quedé mudo. ¿Y de dónde? Según esa materia, hasta ahí solo estaban tratados. Vino a salvar la humanidad. ¿De dónde? Ya no pude contestar. Amigo, según el diccionario, la salvación, cuya definición es rescatar, sacar de peligro. Entonces, Él nos quiere salvar, vino para salvarnos, pero ¿de dónde? No pude contestar. Y tartamudeaba. Luego otra vez me dio una pregunta más. ¿Sabe qué significa el nombre de Jesús? El nombre de Jesús. Amigo, Jesús no es un nombre de nuestro idioma, es extranjero. Debe entender qué significa el nombre. No sé que ustedes cuando ponen nombre a sus seres queridos, por sonarse bonito, pone, o por haber sido nombre de algún actor, actriz de película lo pone, o hasta en calendario vio, hoy, ¿qué día? Ah, día de San Tomás, hoy Tomás. Ya que naciste el día de San Tomás, tú eres Tomás. Yo no sé muy bien cómo pone nombre, cómo pone por nombre a sus hijos, nietos. Pero por lo menos hasta ahora para los coreanos les importa más el significado, cuyo origen, la definición que una palabra que suena bonito. Por eso cuando a alguien se le presenta, me llamo fulano, generalmente pregunta, ¿qué significa tu nombre? Un día mi madre me dijo, yo era profeta, hijo. ¿De qué habla? Cuando te tuve, puse por tu nombre Chehun, mi nombre en coreano Chehun, aunque en español por la pronunciación castellano suena Haeun Shin, en realidad Chehun Shin.
mi apellido Shin, mi nombre es Chehun. Pero cuando estaba en Perú, los hermanos me solicitaron, pastor, por favor, que se ponga un nombre español. Las personas que le conocieron, les cuesta mucho trabajo para mencionar su nombre. Se pregunta, ¿cómo era el nombre de tu pastor? Incluso me atendió, su apellido Shin, eso me acuerdo, pero ¿qué era? Entonces, por favor, pastor, usted si es misionero de América Latina, que use el nombre español. Bueno, está bien. Un día pregunté a un pastor quien vino como expositor de Corea, y los hermanos me lo piden, ¿qué nombre pongo? Sea como apóstol Pablo, que predique evangelio a mucha gente. Pablo, desde ese día soy Pablo. Entonces, luego los hermanos y hasta las personas, al escuchar mi nombre ya se acordaban muy bien. Pablo Shin. Pero fuera Chehun Shin, ¿qué era Shin? ¿Qué era? Hasta ahora algunos hermanos, incluso quienes llevan mucho tiempo conmigo, se equivocan de escribir mi apellido. Algunos dicen Pastor Shin, S-H-I-N, correcto. Algunos Shin, S-I-N. Eso en inglés es el pecado. Entonces, mi nombre es pecado, Shin. Algunos dicen King, algunos dicen Chin. Pero es Shin, S-H-I-N. Entonces tenemos esa costumbre, preguntar el significado del nombre. Mis hijos, todos tienen su propio significado. Mis nietos, a todos yo puse nombre de ellos. Mayor, Chi Song, Chi, cumplir. Voluntad, Song, voluntad, cumplir. ¿Qué quiere decir? En tu vida se cumpla la voluntad de Dios. Es una expectativa mía, sea predicador. Entonces, la segunda es nieta, So-un. Un es gracia, So, juramento. Entonces, el juramento del uso de la gracia en la vida de ella. Toda la vida Dios use tu gracia para la vida de ella. El tercero es nieto varón. Puse Chi-su, muy parecido a su hermano Chi-song, Chi-su, Chi, voluntad, Su, recibir. ¿Qué quiere decir? Igual que tu hermano recibe la misma voluntad, ser predicador. Entonces, ellos no saben. Entonces, Chi-song va a ser predicador, un evangelizador. Son una mujer que Dios le usa de su bendición y gracia. Su hermano menor también igual recibe la misma voluntad de su hermano mayor, ser predicador. Entonces, mi madre me dijo, yo fui y profeta, puse por tu nombre Chehun. Mi nombre Chehun, ¿qué significa? Che, tener, o ser, Hun, enseñanza. Dice, suma dos palabras, significa el enseñador, el maestro, el predicador. Yo puse por tu nombre predicador, pero por eso llegaste a ser predicador. Bueno, mamá, está bien. Ya un nombre, Jesús, ni siquiera es hebreo. Jesús es griego. En hebreo, Yeshua. Entonces, un solo mismo nombre. ¿Qué significa? Jesús, Salvador, cuyo significado es Salvador. En la Biblia hay algunos nombres hebreos que solo pronunciación es un poco diferente, pero la definición casi es similar. Moisés, salvar, salvado. Josué, salvado, salvar. Oseas, salvar. Osea, Josué, Moisés, Jesús, todo es sinónimo. Amigo, es un nombre extranjero, debes entender qué significa Jesucristo. Jesús, ¿qué significa? No le puede contestar. ¿Y Cristo qué significa? Ni lo puede contestar. Luego él me avergonzó un poco. Según tú, eres cristiano, pero ni siquiera el significado
del Señor a quien tú crees ama según tu persona, ¿no entiende? ¿Y cómo tú puedes decir que tú lo amas, tú crees? Ni siquiera entiende qué significa su nombre. Eso hirió un poco a mi orgullo. Entonces, no me gusta esto de verdad. Ay, no me gusta. Ya hirió a mi corazón. Me está tomando en pocos. Amigo, ¿quieres saber dónde está escrito? Ni puede contestar otra vez. Es que el primer libro del Nuevo Testamento de San Mateo, en el primer capítulo, ni siquiera segunda página, primera página, él me agregó otra explicación que me hirió más. Ni siquiera la primera página del primer libro del Nuevo Testamento leíste. Eso ya definitivamente rasgó a mi corazón. Entonces, mi orgullo pisoteado. Ya no quiero escucharle más. Me mostró San Mateo capítulo 1, versículo 21. Dice aquí, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es un nombre griego, cuyo significado, el cual salvará su pueblo de sus pecados. El significado del nombre de Jesús, quien salva a su pecado, pero ¿de dónde? De sus pecados. Cristo también es griego, una palabra griega. En hebreo es Mesías, en griego es Cristo, significa ungido. Porque antiguamente es una costumbre, antigua costumbre hebrea de la Biblia. Ellos al elegir hombre consagrado para servicio a Dios o para servir al pueblo como rey, como sacerdote, ungía con el aceite, con la unción. Entonces, ungido, ¿qué significa? Elegido, levantado, escogido. De dos palabras, súmalo. El que salva a su pueblo de sus pecados, ungido, único ungido de Dios. Se suma el único Salvador que Dios envió para salvar su pueblo de sus pecados. Pero otra vez me hizo otra pregunta. ¿Tú crees en Él? Ya que yo ya estuve bastante, aunque no le dije nada, molesto. Porque mi orgullo ya estaba aplastado entonces. Sí, yo creo. ¿Tú crees que Jesús te salvó? Sí, yo creo. Bueno, te hago una pregunta. ¿Tú eres pecador delante de Dios o justo? Yo en mi vida, la palabra justo anteriormente nunca había oído. A veces en la literatura, pero nosotros comúnmente no usamos palabra justo porque no hay justo. ¿Tú eres pecador o justo? Para mí la palabra pecador siento más familiarizados, más cercano de en persona. Entonces, ¿yo soy pecador justo? Por supuesto que soy pecador. Eres pecador. No es que yo haya cometido algún grave crimen, pero sí cometo muchos errores que están en contra de mi conciencia. Por eso me considero pecador. Y como te dije, Jesús, ¿para qué vino? Para salvarnos, ya que aprendí bien de nuestro pecado. ¿Crees en Él? Sí. ¿Crees que Jesús te salvó de tu pecado? Sí. ¿Tienes pecado? Por supuesto que sí. Al principio no me di cuenta, pero poco a poco empecé a sentirme un poco extraño. Creo que yo estoy contradiciéndose. Amigo, según el diccionario, el ser salvo significa alguien ser rescatado de un peligro. Por ejemplo, tú sabes natación, sí sé un poquito lo que aprendí por mí mismo, que estilo del perro.
Entonces, en realidad, eso no puede decir es natación. Sí sé flotarme, y sé andarme, pero solo muy poca distancia de metro, luego me ahogo. Entonces, porque me canso. ¿Tú sabes nadar? Yo dije, no, un poquito sí, pero te puede decir, no. Bueno, ya vamos a suponer, tú te estás ahogando en un lago y trata de salvarte a ti mismo y nadar, pero tú no sabes, te pierdes la fuerza, luego te está ahogando. Y tú comienzas a gritar, ¡socorro! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Justo un hombre especializado como salvavidas, estaba pasando de ahí, te encontró, se mete en el agua. Y nadando como profesional, se viene y te salva. Ya te eres salvado. Entonces, si tú fueras salvados, ¿dónde debe estar ahora? Aún adentro, afuera del agua, afuera. Si realmente tú fueras salvo del agua, afuera, fuera del agua, debe ser encontrados. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo. Amigo, antes de que viniera Jesús, estábamos ahogándonos en nuestros pecados. Ese lago es una simbolización, el mundo pecador. Nosotros, antes de la venida de Jesucristo, estábamos ahogándonos en nuestros propios pecados. Y clamamos a Dios, ¡socorro, auxilio! Dios nos escuchó, mandó el salvavidas, el Salvador. Él te ha salvado. Si tú realmente estás firme y bien consciente, seguro de que eres salvo, ¿en dónde debe estar? ¿En el agua o fuera del agua? Fuera del agua. ¿Aún con el pecado o sin pecado? No le quise contestar, porque me di cuenta, yo soy realmente una masa, una bola de error. Entonces, no quise contestar, pero ya sabía la respuesta. Tú dijiste que aún está con el pecado. ¿Qué crees entonces? ¿Y qué crees? ¿Tú qué crees? ¿Tú crees en Él? ¿Que Él realmente te salvó? ¿Crees que sí? Pero tú dices, aún eres pecador. Aún eres condenado. Con el pecado, ¿a dónde va cuando se muere? Aunque mi conocimiento bíblico era muy pobre, pero por lo menos eso yo sabía. Con el pecado se muere, ¿a dónde va? Al cielo no, al infierno. Si tú tienes el pecado cuando te mueres, ¿a dónde va? Ya no quise contestar por mi orgullo. Ya sabía la respuesta, me moleste. Es el infierno. Ya que estoy bastante ya molesto, quería contraatacarlo, porque sentía atacado. Bueno, ¿y tú entonces? ¿Y tú? ¿Tú eres pecador o justo? Yo soy justo. ¡Justo eres! ¡Qué loco! ¿Quién es el justo? En el mundo no hay justo ni aun uno. Entonces tú no pecas ni siquiera un poquito. Si pecas, entonces pecador eres. No lo soy. Soy limpio. Wow, aparte de locura. Es muy altanero. Muy altanero. Un loco altanero. ¿Tú no pecas? Bueno, voy a ser honesto. Sí peco, cometo errores. Entonces, ¿tú no eres pecador? No lo soy. Soy limpio. Ya no le puedo entender. Pero agradezco a mi amigo Youngju. En aquel momento, para mi orgullo, nada fue agradable. Hirió a mi orgullo. De aquella edad, de 15 años de edad, la temperatura de mi sangre era un poquito, 1 grado más altos que ahora. Entonces, más pasión. Entonces, frustrado y enojado, hasta temblaba.
daba ganas de darle puñetazo. Entonces, pero él tenía toda la razón. Entonces, me siento humillado. Me siento humillado e indignado. No quiero hablar con él. Pero durante un mes él continuó conmigo. Es una gran realidad. Mucha gente a lo largo de sus vidas algunas veces se encuentran con algunos que, según ellos, evangelizan, predican, incluso nos reparte algunos folletos. Sea iglesia católica, evangélica o alguna iglesia de línea cristiana de diferente estilo y denominaciones. Encontramos con muchas personas que nos quieren repartir algún folleto, nos quieren invitar a su iglesia, y también hasta redes sociales. Algunas personas, usuarios, hablan de los pastores de renombre. Este pastor grandísimo. Pero muy extraño que es difícil encontrar con quien, en vez de tratar de llevarnos a su organización, hablar de su pastor, su sacerdote, es una persona increíble y maravilloso, quien nos explica, quien nos expone bien quién es Jesucristo. Es una gran realidad. Todo el mundo habla de Jesucristo, pero cuando realmente hablamos de Jesucristo, no lo conoces bien. Solo sabe un poco de conocimiento mutuo. Eres fulano, eres el hijo unigénito de Dios, Él murió por nuestro pecado. ¿Y qué les parece? Actualmente el presidente de la República de Estados Unidos es Biden, ¿no? Entonces preguntaría uno, ¿tú conoces a Biden? El presidente de Estados Unidos. Sí, yo lo conozco. Wow, tú lo conoces, yo no lo sabía. ¿Cómo tú lo conoces? ¿Qué relación tiene con él? ¿Amigos? No lo soy. ¿O familia lejana? No lo soy. ¿Cómo lo conoces? Yo lo conozco. ¿Alguna vez con él te sentaste en alguna mesa? No, pero yo lo conozco. ¿Cómo tú lo conoces? Lo conozco porque día y noche a la hora de noticiero lo veo. En periódico leo de él, veo su foto. Creo que es más de 100 veces vi sus fotografías, aunque no me agradó tantos. ¿Ese es conocer? No. Es saber, tener un poco de conocimiento básico. No lo conoce. Cuando nosotros podemos usar la palabra yo lo conozco, en persona debe haber tenido encuentro. Mucha gente de hoy en día saben de Jesucristo, pero no lo conocen, porque nunca han tenido encuentro personal con Él. Alguien me diría, pero ¿con quién hace 2000 años murió y resucitó, ascendió al cielo? Su cuerpo no está aquí. ¿Cómo tú puedes decir conocerlo en persona? Hay la manera. Su espíritu está presente en el mundo del Espíritu Santo y la Biblia habla de Él. Con la iluminación del Espíritu Santo y a veces con la ayuda de una persona que antes de mi persona ya conocía a Jesucristo. Con su ayuda, con su guía espiritual, no algún doctrinal, sino guía bíblica. Con la Biblia, cuando nos presenta sobre Jesús, el Espíritu Santo ilumina en aquella conversación. Luego, al principio yo solo sabía un poco de Él, pero aquel conocimiento, o sea, ciencia común, comienza a transformarse un conocimiento no tan profundo, luego se profundiza, luego puede tener una seguridad. Además,
puede sentir su presencia en espíritu. Ay, Señor, así me amaste. Tú ciertamente viniste por los otros, por mí, para sacrificar tu vida, para salvar mi alma de mis pecados. Y siente su amor. Moriste por mí, Señor. Te acepto. Aceptar a Jesucristo jamás puede realizar por realizar una oración. Hoy en día es una modalidad común en muchas congregaciones repetir, hacer una oración. Ya una oración ya formada. Aceptar a Jesús. Yo te confieso, soy pecador. Me arrepiento de mi pecado y mal camino. Me arrepiento, Señor. Yo creo en ti. Tú moriste por mis pecados. Ya eres mi Salvador. Ven conmigo. Yo te acepto por mi Señor, por mi Salvador. El único Hijo de Dios. Ven conmigo, orando en el nombre de Jesucristo. Amén. Luego, aplausos, por favor. Son nuevos hermanos. ¿Será la verdad? Por repetir una oración. No digo que no hay ninguna probabilidad. Si puede haber. Si la persona quien repite esa oración, su corazón totalmente estaría preparada. Porque en su vida el Señor trabajó muy fuerte. Y realmente por una oración, no solamente palabra, acompañado su corazón, su entendimiento. Realmente moriste por mí. Me limpiaste, ven conmigo. Señor, vive en mi corazón. Desde hoy, tu Hijo, orando en el ejercicio de Cristo, puede ser salvo. Pero no todas las personas tienen esa condición. La mayoría no. Aquella persona, por repetir una oración, jamás entra el Espíritu Santo en el corazón de ellos. Imposible. Para poder ser salvo, para poder creer, primero debe haber una cognición, entendimiento de que eres el Hijo de Dios, quien realmente murió por mis pecados, me salvó. Luego, estando totalmente conscientes, a aceptar con su propia voluntad. Te acepto, te creo. Entonces, como la promesa está escrita, estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, la cual es la del corazón. Abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. También el libro de San Juan, capítulo versículo 12. Todo aquello que creyeron en su nombre, recibirá la potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo aquel que creen en su nombre. ¿Qué significa creer en su nombre? En una oración mencionar su nombre. Jesucristo, tú eres mi Señor, ven conmigo. Ese es aceptar el nombre, creer el nombre de Cristo, pero ni siquiera entiende qué significa. Jesús, ¿qué significa? Cristo, ¿qué significa? Ni siquiera entiende. Solo por haber invocado una palabra, el nombre extranjero. Jesucristo, ni entiende qué significa. A muchas personas, yo creo en Dios, Jehová de Israel. Le hago una pregunta, ¿tú sabes qué significa Jehová? Ni entiende. Pero tú crees en Jehová de Israel, ni entiende qué significa Jehová. No sabe. Eso es igual que un ruido de metal. No tiene ningún significado. Simplemente alguien a un metal, con otro pedazo de metal, golpearlos.
¡ting! Sonido nada más. Tú hiciste un sonido. Te acepto, Jesucristo, ven a mi corazón. Pero cuando pregunta, ¿qué significa el nombre de Jesús? No sabe. ¿Y Cristo qué significa? No sabe. ¿Qué ha hecho Cristo por ti? Ni sabe perfectamente. Pero yo lo creo, dice. ¿Pero qué es lo que cree? Ni siquiera sabe el nombre de a quien tú quieres creer y su ministerio, su obra, que haya hecho, tú no entiendes. ¿Qué puedes creer? ¿Qué significa todo aquello que creyeron en su nombre y recibieron? Les será dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa creer, aceptar el nombre de Jesucristo? El único ungido de Dios que envió al mundo, quien me salvó, mi alma salvó de mis pecados. Si realmente creen que Cristo lo hizo, eres salvo. Pero mucha gente solamente hace porque es un requisito para ser cristiano de aquella denominación. Yo, para ser bautizado, 6 meses tuve cursos de mi iglesia, tal estudio tengo. Pastor, ¿quiere que te muestre mis diplomas? Mira, diploma de cuántos años de miembros, diploma de cursos para bautismo. No sirve para nada. Son papeles nada más. Lo más importante, desde tu corazón, tú realmente conoces a Jesucristo en persona. Tuviste el encuentro personal en tu corazón con Él. Entonces, dudo de que eres cristiano. Porque el ser cristiano es muy diferente que matricularse a una escuela. Solo por documentos, rellenarlos, pagar el correspondiente, el pago. Ya eres alumno de tal escuela. El ser cristiano, el ser miembro de una congregación de la misma puede ser, pero el ser cristiano no. El ser cristiano se necesita un encuentro genuino, pero personal con Cristo. En persona, tener encuentro con su Espíritu a través de la Sagrada Biblia. Por eso hoy en día hay muchos cristianos. Todos los que son llamados cristianos, ¿realmente serán cristianos? Entonces resultaría que la profecía de Cristo llega a ser en vano. Porque en aquellos días muchos me dirán, Señor, Señor, cuando estuvimos en la tierra, en tu nombre hemos bautizados, hemos orado, hemos echado fuera demonios, hemos hecho algunos milagros, pero yo os declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldades. Jesús dijo, en el último día del juicio, muchos estarán confundidos. Muchos estarán seguros de que Él entraría a la vida eterna. Muchos me dirán, Señor, Señor, pero yo os declararé, nunca os conocí. Dijo, esforzad para entrar por la puerta estrecha, porque es estrecha y angosta, muy pocas personas entran por ella. Muchos caminan el camino ancho, entran por la puerta amplia. Dice pocos. ¿El número de cristianos en el mundo es pocos? No es poco. Ahora yo no sé muy bien el porcentaje.
Hace 30 años, antes de yo salirme del país para hacer misionero en América Latina, el 20% de población surcoreano confesaban fe cristianos. Otro 20% budistas. El restante se les presentan ateos. Entonces el país Corea del Sur no es un país budista. Algunos por eso, tú eres de Corea, así saludan. Es saludo budista. En Corea en ningún lado se usa esto. Solo japoneses y tailandeses. Así ellos saludan. En Corea nadie saluda de esta forma. ¿Eres de Corea? Yo digo, ¿esto qué significa? En Corea nadie hace esos saludos. Solo estrechar la mano. En realidad, país Corea del Sur, más que la influencia budista, anteriormente, por lo menos una década atrás, considerada por la Asociación Cristiana Internacional como Segunda Jerusalén. La iglesia más grande evangélica en Corea. La iglesia de mayor número de miembros en Corea. El pastor más popular en Corea, Yonggi Cho. Por muchos no saber, pero Corea no es budista. Por no saber lo dice. Ya aquí en México, ¿cuánto por ciento de población profesan fe cristiano, sea católico, sea evangélico? ¿Cuánto porcentaje? En México, ¿cuánto porcentaje de población que profesan fe cristiano? O sea, quiere identificarse, soy cristiano. ¿Cuántos por cientos? Ser cristiano quiere decir ambos todos. ¿Que el 90%? Sí, el 90% como Corea, algunos por tradición, pero realmente se creen como ortodoxos. Mayor porcentaje de toda la manera. Entonces parece que la palabra de Cristo falló. ¿Por qué? El camino es estrecho, la puerta es angosta. Pocos entrarán por ese camino. Realmente gran número de personas si irían al cielo. Esto va contra la profecía de la Biblia. Sigue siendo una puerta estrecha. Porque hasta al oído de ellos llegó una ciencia, un conocimiento básico común sobre Jesucristo. Pero la noticia completa no. Si la noticia completa hubiera llegado, no estaría en el pecado. No estaría condenado. No estaría triste, sino alegre, agradecido. También manifestaría su testimonio: Cristo me salvó, Cristo limpió mis pecados. Y cada momento de su vida, con corazón sincero, daría alabanzas a Dios. Gracias por haberme salvado. Llevaría su vida agradeciendo a Dios. Recibiría la guía del Espíritu Santo a través de la Biblia. Pero eso no sucede. En el culto son fieles cristianos, sean católicos, evangélicos. Al terminar misa y culto, al salirse de aquel auditorio, juntamente con el aire fresco de afuera, en la piel siente fresco, ¿no? Se baja la temperatura, no solamente la temperatura de su sangre, hasta su fe se baja. Se sube a su coche, su vehículo. Cuanto más se aleja de su templo, su corazón también comienza a distanciarse de Dios. Toda la semana vive como un hombre secular. O sea, mundano. En ellos no se huele olor al Cristo, olor al religioso. Buen religioso. Toda la semana vive sin presencia del Cristo.
solo en el día de culto y misa con la presencia del Cristo. Religiosos, no conocen a Jesucristo. Entonces, hoy en día en Medio Oriente, Israel y también Palestina y algunos países musulmanes están pasando un momento muy críticos, momentos realmente proféticos. ¿Y qué pasan? ¿Y por qué los judíos odian a Jesús? No es difícil que ustedes en algún sitio de redes sociales pueden ver un rabino en Israel del renombre, alto reconocimiento, pero muy grosero, habla de Jesucristo. Entonces, al ver su forma, su gesto corporal, cómo habla de Jesús, en mi corazón entra duda, ¿realmente que esta persona temerá a Dios? Porque lo veo muy grosero, falta de respeto, ni siquiera un poquito de respeto, grosero. ¿Esta persona realmente conocerá y estará sintiendo la presencia de Dios? Porque no siento nada de piedad, sino pura religiosidad. Además, ciega. ¿Por qué Israel rechazó y sigue rechazando a Jesús por Cristo? ¿Cuál es la razón? En el primer lugar, los judíos religiosos están en una profunda confusión. Porque en el Antiguo Testamento hay dos partes de profecía que habla del Mesías. Una parte habla del padecimiento del Mesías. La otra parte habla de la gloria, potestad, gloria del Cristo. Entonces ellos se confunden. En una profecía dice, eres glorioso Señor de señores, exaltará a la nación Israel, todas las naciones se unirán a Dios de Israel, será un solo pueblo, Cristo reinará, traerá paz, gran rey. Pero otra parte, Cristo del padecimiento. Entonces, esa era una confusión. Y Cristo del padecimiento. Entonces, ¿quiénes hombres, según esta profecía, maltratan al Cristo, golpean al Cristo, hieren al Cristo, le entregan a la muerte? ¿Quiénes serán para decirse lo que somos? No pueden aceptar, porque se les creen fieles con la ley de Moisés. Si no fuera nosotros, ¿quiénes? Los enemigos de Israel. Pero al leer bien, o sea, como literatura, literalmente al leerlo bien, pero al ver bien el mensaje, la dirección, no se refiere a los árabes, a los musulmanes. Ellos lo matan. Él muere por su pueblo. Y por su pueblo no entiende que Él muere por sus culpas. Su pueblo, el pueblo de Cristo, ¿quiénes serán? Su pueblo, obvio, es Israel. ¿Nosotros entonces rechazaríamos al Cristo? ¿Mataríamos al Cristo? En ninguna manera, no puede ser. Todos los días estamos orando, venga, por favor, el Señor venga. ¿Cómo nosotros podemos entregarle la muerte? ¿Cómo podemos rechazarlo? No. Entonces ellos tratan de ignorarlo. Parte de profecía que habla del padecimiento del Cristo, solo enfocarse al parte de profecía donde habla de la gloria y potestad del Cristo. Poco a poco empezaron a inclinarse a solo una dirección. Venga el Señor
glorioso, poderoso, poderoso Señor. Mi pregunta, yo siendo pastor, realmente a mí me fastidia que muchos pastores que no estudian la Biblia, en el lugar de Dios, en el lugar del Cristo, usa una ilusión, fotografía del león. Cristo es el león de Judá, pero ni siquiera entiende qué significa esa palabra, que león de Judá. Me da ganas de preguntar, ¿tú entiendes qué significa el león de Judá? Porque las 12 tribus, Jacob comparó con distinto por su característica con los animales. León es símbolo de tribu Judá. Pero león y Jesús, ¿qué tiene que ver? León solo es una simbolización, como rey de selva, es señor de señores, pero una simbolización. Cristo no tiene nada que ver con león. Alguno en el lugar del Cristo dibuja león furioso. Entonces, así Jesucristo, león de Judá, es a favor del pueblo de Israel. Me fastidia de verdad eso. Tonterías en redes sociales, tantas tonterías, ni entiende qué significa. En tal cielo de tal lugar apareció ángeles, se nota, es un montaje, y sonó sonido de trompeta. Tontería y tontería y tontería en redes sociales, por no conocer la Biblia. Entonces ellos les cuesta mucho trabajo. Los judíos no entienden, Cristo no viene solo una vez. Ellos creen que Cristo viene una sola vez al mundo, por eso está en confusión. Porque simultáneamente quiere interpretar Cristo de padecimiento, Cristo poderoso, supremo, gobernador. No entiendo. Pero no entiende el ministerio de Cristo. Él viene de diferentes dos tiempos, dos veces. Su primera llegada, según la Biblia, para salvar su pueblo de sus pecados. La segunda venida, la segunda venida del Cristo no se refiere que Cristo venga en la nube para llevar su iglesia. Eso no es llegada, sino visita en el cielo, en la nube. Segunda venida a la tierra, solo segunda vez. En la nube sí nos visita para llevar su iglesia, pero no llega a la tierra. Pero va a llegar a la tierra, segunda vez, para reinar, traer paz, poner fin en guerras en el mundo, traer paz, establecer el reino Israel verdadero. El reino Israel verdadero, según la Biblia de escritos, no está compuesto solo de sangre judía, gentiles, extranjeros, que todos se regresaron al Dios de Israel. Es el reino de Dios. Por no poder distinguir el espacio, diferente espacio que existe en su primer ministerio, segundo ministerio, está en confusión. En el tercer lugar, ellos, por no conocerse a ellos mismos, que no pueden cumplir el pacto de la ley de Moisés, no pudieron aceptar a Jesucristo, porque Él les dijo: vosotros no podéis cumplir la ley, hipócritas sois. Ya que ellos creen que pueden cumplir, les fastidió, les molestó en gran manera la palabra de Jesús: no podéis cumplir. No podéis cumplir. ¿De qué habla? Sí podemos.
Jesús dijo, no pueden. Podemos, no pueden. Podemos, no pueden. Es una guerra psicológica espiritual entre dos conceptos. Yo puedo, tú no puedes. Yo puedo, tú no puedes. La Biblia dice, tú solo no puedes, conmigo sí, pero tú solo no puedes, yo sí puedo. Tú no puedes. Si no permaneciera en mí, que no podréis llevar frutos. Nada podéis hacer por sí mismo. Pero los judíos sí podemos. Entonces una pregunta, ¿quién judío cumplió toda la ley hasta ahora? Lo mismo judío dice, nadie. Nadie fue. ¿Cuántos años pasaron desde el establecimiento de la ley del pacto de la ley de Moisés? Aproximadamente 3.500 años. A partir de el hombre que trajo la ley Moisés hasta fecha de hoy, en el presente tiempo, durante 3.500, ¿quién judío, quién israelita, quién extranjero cumplió la ley completa? Ninguna. Pero aún está aferrado de una filosofía, una doctrina diabólica. Sí podemos cumplir. Por eso cuando Jesucristo vino, al reprender a ellos por la hipocresía de ellos, se enfurecieron en gran manera. Lo mataron. Pero no es una contradicción. Los judíos que fielmente, según ellos, cumplen la ley de Moisés, en el muro de lamentación, día y noche, con sus dos manos levantadas, con su kipas en la cabeza. Kipa es un sombrero judíos. Se parece mucho a tortillas. Una tortilla de harina grandes. Entonces, Padre Dios, venga el que será llamado el Señor. El que es llamado el Señor, venga, es el Mesías. No es una contradicción. Si Él puede salvarse a sí mismo por su propia cuenta, ¿para qué clama que llegue un Salvador? Si yo no estoy perdido, ¿para qué busca un Salvador? O yo soy salvado por mi propio esfuerzo. ¿A quién Salvador yo busco? Es una contradicción. Finalmente, estos errores del pueblo judío, ¿a dónde les lleva? Tener unas expectativas, con un anhelo. Están esperando la llegada de un Cristo conforme a sus expectaciones. Un Cristo que solo salva la nación de Israel políticamente, militarmente, económicamente. La Biblia lo llama, es un Cristo, pero no es el mismo Cristo. Lleva una palabra delante del Cristo, anticristo. Ellos en nombre del Cristo están esperando anticristo. Entonces, ¿qué clase de Cristo espera? Alguien que tenga nacionalidad extranjera, no importa. Aunque que tenga nacionalidad extranjera, tiene lazos extranjeros, pero en su sangre tuviera una parte de sangre judía, considerado como judío. Un gran político, un día sí resuelve temas controversiales, polémicos, que ningún líder político, grandes líderes históricamente pudo solucionar, como la situación de ahora. Cuando alguien viene, soluciona pacíficamente al mundo islámico una presa que ellos se sientan satisfechos. Al mundo judío, otra presa, mayor parte, quede satisfecho. También del mundo de ideología, materialismo, comunismo, democrático, ambos, a diferentes agrupaciones enormes de ese siglo.
si Él puede ofrecer una presa mayor que les hace sentir satisfecho, sin duda el mundo le va a considerar. Gente atea, ya que no tiene el conocimiento del Cristo, pero dirán, eres como un Salvador, superestrella. Un brillante líder que en la historia nunca había existido algún personaje como Él. Todo el mundo se abre su corazón hacia Él. Pero Él, especialmente al pueblo judío, logra entregar a ellos el lugar donde es el domo dorado del santuario del mundo islam. De manera pacífica, Él recibe devuelto, luego entrega al pueblo judío que construya el tercer templo. El pueblo judío sin duda lo va a creer. Eres el Señor. Quien el nombre del Señor ha de venir es el Cristo. El mundo ahora nos lleva hacia ese rumbo. Nosotros, yo también durante la semana pasada, cada mañana he orado por paz de Israel y Medio Oriente. Cada mañana con los misioneros. Ni siquiera un día faltó. Dios, por favor, paz. Permite paz en Israel, en Medio Oriente. En vez de hablar, no tratar de solo religión, sino tratarlo uniformemente como almas. Alma lleva mismo peso. Alma judía, alma palestina, árabe, de Irán, diferente peso tiene. No es un solo mismo peso, para Dios es igual. Pero por choque de ideología, por choque de opiniones, los bebés que se mueren, niños que se mueren, jóvenes se mueren, hasta a mí me contagia con dolor del corazón. Señor, ¿a dónde iría tantas personas? Permite paz. Y también por medio de algunos contactos. Un amigo mío, pastor, fue nombrado por el gobierno israelí como portavoz para América Latina en la sección del cristianismo. Él me invitó a su canal. Todos los días recibo informaciones. También un amigo pastor también tiene sus enlaces, tal vez reporteros en Israel. Más rápido que noticias de televisiones, llegan noticias, también fotografías de niños asesinados, gente esposada, quemada, que en la prensa nunca lo presenta. Me están llegando informaciones, pastor, usted debe estar enterado de estos. Entonces, al verlo, me lamento. Estoy orando. Esta mañana también me comuniqué con el misionero de Israel, Abraham Jan. ¿Cómo está? Estamos muy bien, gracias, no se preocupe. Y sigo orando. Usted también oren, por favor, para que esta situación no continúe. No sé de qué manera, pero se calme. Pero podemos sentir demanda del siglo. Que el mismo siglo nos demanda. Tiene una demanda, la llegada, la aparición de alguien, aunque es humano, pero alguien, un político extraordinario, un líder que pueda calmar esta situación. Entonces me doy cuenta, la corriente del mundo, como todas las aguas de arroyos, ríos, se encuentran en el mar. De la misma manera, todas las situaciones repentinas que se levantan, diferente corriente económica, militar, hacia dónde se están descendiendo, al lugar destinado por la Biblia profetizados. Sentimos la demanda del siglo, un Salvador. Aquel Salvador será, la Biblia lo llamó anticristo. Lleno de sabiduría, lleno de poder, pero diabólico. Satanás lo respalda.
Se presenta como justiciero, mensajero de paz, pacificador, trae paz al mundo. Muchos se ilusionan, se confunden que eres el Salvador. Entrega a Israel el sitio del templo pacíficamente. Israel reconstruye el tercer templo, reinicia ofrendas expiatorias. Ellos dirán, eres el Mesías. Después de 3 años y medio de falsa paz, ¿qué dice? Blasfema, el blasfema. Israel se dará cuenta, si Él fuera el Señor que tanto hemos esperado, nunca podrá blasfemarlo. Entonces, Él no es Salvador. Entonces, para ellos un choque muy grande. Yo creí. Y quise creer. Y creí. Eres el Señor. Pero no lo es. ¿De cuándo vendrá? ¿Y qué pasa? O tal vez haya venido. Ahí algún porcentaje del pueblo de Israel se darán cuenta, se les quitarán velos que están cubiertos en sus ojos, entenderán. Cristo ya había visitado al mundo. El mundo se está yendo a ese rumbo. Según la Biblia, ¿quién es Cristo? Por falta de tiempo no voy a buscarlo, solo voy a compartir. Según el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15, es la primera profecía mencionada sobre el Cristo. Génesis capítulo 3, versículo 15 al 21 dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, él se enseñará de ti. Versículo 21, dije 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Luego que Adán y Eva cayeron en pecado, cuando Dios supo que fue Satanás adentro del cuerpo de serpiente, Él jura a Satanás, es una profecía, declaración: entre tu simiente, la simiente de la mujer, pondré enemistad. Tu simiente morderá su calcañar, la simiente de mujer romperá tu cabeza. Pero bíblicamente, también según la filosofía hebrea, nadie es hombre, hijo de la mujer, porque hasta la mujer salió del hombre. Por lo tanto, la Biblia, toda la humanidad llama hijos del hombre. Pero Dios mencionó, especificó: vendrá la simiente, es singular, no es plural, la simiente de la mujer. Una enemistad eterna entre tu simiente, la simiente de mujer. O sea, Satanás, tú, en el tiempo que él venga, por eso dijo tu simiente, cuando él venga, morderá a su calcañar. Ya una víbora venenosa, cuando pica el tobillo de una persona, le causa una muerte dolorosa, inevitable. Entonces, está prediciendo el padecimiento del Cristo, moriría dolorosamente. Pero ¿qué dijo? Él romperá tu cabeza. Luego de su padecimiento, no sé qué le pasa. Otra vez se revive, rompe el poder de Satanás. Luego, antes de echar a Adán y Eva por fueras, Dios les demostró una vez más un acto salvático, un acto redentor, como simbolización. ¿Qué le enseñó? Les hizo túnica de pieles. Ya Adán y Eva, cuando conocieron la culpabilidad, les entró la cognición del pecado, conocer al pecado, la conciencia de culpa.
sintieron culpables. Cuando se sintieron culpables, ¿qué hicieron? Con hojas de higo quisieron cubrirse. Un vestido de hoja del higo. Pero la hoja, luego de ser despegado del tronco, con el paso del tiempo se seca y se reseca, se rompe. Imperfecto, un vestido imperfecto. Adán y Eva continuamente se sentían culpables. Luego de ser vestidos, cada pieza empezó a secarse, caerse. Otra vez, esta parte se ve, este error mío se ve, este defecto mío se ve, no quiero. Por la culpabilidad ya no podía tener paz para con Dios. Antes de sacarlos, Dios les demostró, Él sacrificó un animal limpio. Quitó su piel, les hizo túnica de pieles, es el segundo vestido. El primer vestido hecho por humano. El segundo vestido en el libro de Génesis capítulo 3, hecho por Dios. El primer vestido consiste en el sudor, en el esfuerzo humano. El segundo vestido en la obra de Dios, en el derramamiento de sangre. A Adán y Eva enseñó, cuando venga aquel elegido, de qué manera perdonaría el pecado del mundo, justificaría a los pecadores. Él mismo siendo una ofrenda expiatoria, entregándose su vida hacia la muerte, dejaría su justicia para el mundo, para que por su justicia se vista, sea revestidos, justificados y santificados. Pasando más tiempo entre aquel linaje, estudiaban ¿qué se refiere? Me gustaría saber, la simiente de mujeres. Sí, Dios ya nos mencionó la llegada del elegido, el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Pero ¿por qué lo llamó la simiente de la mujer? Les faltaba alguna pieza de rompecabezas para poder percibir perfectamente qué significa. En el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, Dios dijo por medio del profeta Isaías, ¿qué significa la simiente de la mujer? Isaías capítulo 7, versículo 14 dice así: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel. Una virgen sin participación del hombre, una virgen por el Espíritu Santo concebirá a un hijo. Entonces el Hijo de Dios, el cual será llamado Emmanuel. En México mucho usa ese nombre hebreo por nombre. Emmanuel es el mismo nombre. Emmanuel y Emmanuel, Él en hebreo es Dios. Pues toda la palabra en hebreo que lleva Él es Dios. Peniel, el rostro de Dios. Betel, la casa de Dios. Emmanuel es Dios, pero ¿Dios qué? Dios con nosotros. Su nombre será Dios con nosotros. Entonces vamos a pensar, ¿por qué entonces Dios no está con nosotros, con los seres humanos? Su nombre llegaría a ser Dios con nosotros. La Biblia nos da a entender que no estamos con Dios. ¿Cuál es la división? ¿Cuál es lo que hace división? Génesis capítulo 3, pecado y transgresiones. Y pecado y transgresiones han hecho división entre Dios y nosotros. Entonces, para que Dios pueda reunirse con nosotros, venir a vivir con nosotros, Emmanuel, ¿qué debe suceder? La expiación de pecado y transgresiones. Entonces, la Biblia habla, Cristo viene para ser sacrificado, para nuestra expiación. También dice para reinar, pero tiene su primera misión primordial, antes de la segunda misión, levantar reino de Israel restaurado, reino de paz. Antes de esa misión había una misión primordial.
expiar el pecado del mundo. En su primera venida. Para el pueblo judío, para los religiosos, en el Antiguo Testamento hay un capítulo prohibido de leer. Isaías 53. Ahí mantiene una hoja de papel en blanco sellado, tapado. Entonces los rabinos no permiten que los jóvenes, cuando está solo, no puede destapar y leer. Cuando está con su maestro juntos. ¿Por cuál es la razón? Muchos judíos religiosos antiguamente, leyendo Isaías 53, se confundieron. Parece que este hombre de profecía del padecimiento, no sé por qué, yo no quiero. En mi mente se viene la imagen de ese Jesús, sin querer. Ese Jesús. Entonces, no sé, no quisiera entender más, no quisiera adentrar más, porque cada vez que pienso en el capítulo, en mi mente se viene el padecimiento de ese blasfemo Jesús. Me parece que habla de él. Y luego muchos judíos se convirtieron en cristianos. Isaías 53. ¿A quién ha sido anunciado buenas nuevas? ¿Quién lo ha creído? Profetiza que el pueblo judío, aunque muchas veces ha oído de la llegada del Mesías, cuando el Mesías llega nadie cree. Crees que eres castigado, le merece el castigo porque eres pecador, pero no sabe que Él muere por sus pecados. Así está escrito. ¿Quién sabrá que el justo muere por pecado de su pueblo? Conforme a aquella profecía, el profeta Isaías vio anticipadamente el propio pueblo, cuando venga el Señor que tanto esperó, lo rechaza, lo maltrata, no entiende que Él muere por sus culpas. ¿La profecía se cumplió? No, se cumplió hasta la fecha de hoy. Pero ¿quién sabrá que realmente Él murió por pecado, por culpa de su pueblo? Dice Isaías 53. Isaías 22, libro de David. Todo el capítulo habla del padecimiento de un santo. Crucificados. Ahí está escrito: mis manos, mis pies están clavados. Entonces los enemigos me rodean. Dice: Dios te salvará. Entonces la confesión de aquel hombre santo de la profecía: Padre mío, ¿por qué tú me abandonas? Es el quién del Cristo. Allí ellos solo piensan matarlo, lo insultan. Ellos descritos, ¿quiénes serán? ¿Quiénes serán? Israel. Pero ¿por qué Israel no puede encontrar el Cristo que había venido? Porque no quieren identificarse fallados, pecadores. Por querer identificarse buenos, santos y perfectos, por sus propias obras según la ley, rechazaron al Cristo. San Juan capítulo 1, versículo 29. La Biblia que dice sobre Jesucristo. San Juan capítulo 1, versículo 29. San Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio a Juan, a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, el Juan el Bautista, según San Juan capítulo 1, versículo 6, es enviado de Dios. Dios envió un hombre antes de la llegada del Mesías, enviado de Dios, para que diera testimonio de Él, para que el mundo por su testimonio creyesen en Él.
fue llamado el último profeta, el profeta antes de la llegada del Señor. Juan el Bautista, luego de su primer encuentro con Jesucristo, al día siguiente, cuando vio a Jesucristo, levanta su voz, da un testimonio, según Juan 1, versículo 6, él para dar testimonio de él, para que por su testimonio creyesen en él. Luego del primer encuentro en el día siguiente, cuando Juan vio a Jesús que venía a él, levantó su voz. En el primer encuentro, él se puso muy tímido. En el segundo encuentro, nada de miedo. Con certeza levanta su voz. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En su testimonio dos contenidos. He aquí el Cordero de Dios. La gente que estaba con Juan trataba de ubicar un cordero. ¿Dónde? He aquí el Cordero. Un día un hermano demasiado mexicano, lleno del, ¿cómo se llama? Mexicanismo, me dijo: pastor, aquí en México no debe mencionar el Cordero de Dios, sino sería mejor el borrego de Dios. Pero así la gente del campo entenderá mejor. Pero la Biblia dice el Cordero de Dios, el borrego de Dios. Bueno, está bien. He aquí el Cordero de Dios. Ya, para el pueblo hebreo, el Cordero, ¿cuál es su función principal? Aparte de ser alimentos, ofrenda expiatoria. He aquí el Cordero de Dios, el animal preparado, la ofrenda destinada por Dios, que quita el pecado del mundo. Amén. Allí yo vi qué pasó con mi pecado. ¿Qué pasó con mi pecado? Allí pasó lo que pasó. ¿Y qué pasó? Lo que pasó. Y pasó lo que había pasado. ¿Qué es lo que pasó? Vi que Jesús en su cuerpo, en su espalda, en su cabeza, yo no sé, en su hombro, llevó el pecado del mundo. Entonces vi, él llevó mi pecado. Amén. ¿Ustedes lo creen? Amén. ¿Creen que Cristo ha llevado sus pecados? Amén. ¿Dónde están sus pecados? ¿Y qué pasó con el pecado Cristo? Terminó con el pecado. Moisés trajo la ley. Pero Moisés, cuando recibía la ley en la cumbre de Monte Sinai, la visión, Dios le mostró el modelo del templo celestial. También a él le entregó un libro más, Levítico. Leví es el hijo de Jacob, Israel, que significa unión. Entonces, el libro de Levítico se trata de unión con Dios, reconciliación. Porque Dios a Moisés, al momento de entregarle la ley, le entregó Levítico, el diseño de tabernáculo, el templo celestial. Sabía que iban a fallar. En el caso que pecare, cometiere algún pecado, ¿qué debe hacer para ser salvo? Sabía que iban a fallar. Y Moisés en la tierra hizo el tabernáculo, es un modelo, símbolo del verdadero del cielo. Ahí aplicó diferentes modalidades de ofrenda expiatoria, también simbólica, que algún día ha de venir los verdaderos. Los israelitas en aquel tabernáculo del símbolo ofrecía ofrendas simbólicas, sombras. Cada vez que peque, con una ofrenda sin defecto, poner sus dos manos sobre la cabeza para que el pecado se pasara a la cabeza, ofrenda. El sacerdote lo degüella, mata con su sangre, pintaba 4 esquinas, 4 cuernos, que habían 4 esquinas al altar del holocausto, la sangre tiraba al piso, obtenía el perdón de pecados cada día. También
el día 10 del mes séptimo, según calendario bíblico, es un día de feriado importantísimo, pero muy solemne de Israel. Yom Kippur, día de gran expiación. Según nuestro calendario gregoriano, siempre nos toca a mediados o fines de septiembre. Día de Yom Kippur, ¿qué hace? Todos los israelitas se reúnen alrededor del tabernáculo, los templos. Por todos los pecados que durante un año cometieron, ofrecer una ofrenda para obtener el perdón de todos los israelitas que durante un año cometieron. Por un macho cabrío. Ya que la ofrenda lleva mucho peso, porque no trata de pecado de una persona, un solo pecado, sino todos los pecados, todas las rebeliones que una nación durante un año cometieron. El representante tiene que poner su mano, el sumo sacerdote. El primer sumo sacerdote fue Aarón, el hermano mayor de Moisés. Aquella ofrenda podía efectuar el perdón de todos los pecados de la nación de Israel que durante un año cometieron. La eficiencia es mayor, la eficacia es mayor que ofrenda personal. De toda la manera es limitante. Acuérdense, Moisés mostró en una visión el modelo del tabernáculo verdadero. Todo lo que la tierra realizaba eran simbolizaciones, símbolos, sombras. La Biblia, ¿a dónde nos quería llevar? A un perfecto conocimiento del Evangelio, el Evangelio cuyo significado, buenas nuevas. Para el mundo pecador, a causa del pecado está separado de Dios. ¿Cuáles noticias serían buenas nuevas? Ser libre del pecado, ser libre de culpa, ser perdonado. Es buenas nuevas. Entonces nos lleva hacia un destino en donde perfectamente podamos comprender. El Evangelio, todas las piezas perdidas de rompecabezas de la redención se completen. Son sombras, figuras. ¿Qué pasó en el primer encuentro con Juan el Bautista Jesucristo? Juan el Bautista, su padre Zacarías, descendiente de Aarón, el sumo sacerdote, su madre, hijas de Aarón, descendiente de Aarón, de ambos padres, legítimo descendiente de Aarón. Aunque en su época ya estaba destituidos ley de tribu sacerdotal por la familia Herodes. Por lo tanto, los sacerdotes en Jerusalén eran falsos, los que compraron el título, los que ganaron favor de la familia herodiana. Mientras tanto que en Israel no había más sacerdocio arónico. En el desierto apareció un descendiente legítimo del Aarón por ambos padres. Fue enviado por Dios como último profeta antes de la llegada del Mesías para hablar del Mesías, abrir su camino. Jesucristo viene a él. Juan, cuando vio sobre su cabeza que el Espíritu Santo se pone difícil, ¿qué le dice? Cuando Jesús le pidió que le bautizara, se lo ponía. Yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? Luego Jesús dice, reprendiéndolos, deja ahora. Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Es una palabra de clave, así conviene, o sea, tú y yo, convienen que cumplamos entre tú y yo, haciendo esto, haciendo estos, conviene que cumplamos toda justicia. El enviado de Dios, antes del Cristo, descendiente del Aarón, elegido por Dios como el último profeta sobre la cabeza de Jesucristo para realizar el bautizo, un número indispensable, la imposición de manos.
Deja ahora, así conviene que cumplamos toda justicia. Juan el Bautista puso su mano sobre la cabeza de Cristo. Luego, cuando Jesús se subió del agua, se abrió cielos, hubo una voz: he aquí mi amado Hijo en quien tengo mi complacencia. Se abrieron los cielos, Dios se alegró tanto. ¿Por qué? Su Hijo se alistó para cumplir su misión. Al día siguiente, Juan el Bautista, cuando lo vio, dio testimonio: he aquí, cómo me gustaría, con esa palabra trato de llevarlo a aquel momento. He aquí, cómo me gustaría poder llevar sus corazones hacia Jesucristo, que en aquel momento pasaba delante de Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo. ¿Quién llevó nuestro pecado? Jesucristo. San Juan capítulo 19, versículo 30. Él dijo, San Juan capítulo 19, versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ya es su último testamento, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Cuál fue la última palabra de vida de Jesús en la tierra con su carne y sangre? Consumado es. ¿Qué habrá consumado? ¿Qué relación tendrá con nosotros esta palabra? Consumado es. Todo está terminado. Todo es terminado. Apóstol Pedro dijo en el libro de Pedro, él terminó con el pecado. Él terminó con el pecado del mundo. Dijo, consumado es. La paga de nuestro pecado ofrecida. Al tercer día resucitó. Exactamente no sé en qué momento, pero por último vamos a ver Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. No sé exactamente en qué momento luego de su resurrección. La Biblia nos describe. Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12, vamos a ver. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cristo no en el templo que es sombra y símbolo. El templo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, verdadero del cielo, subió, no con sangre del macho cabrío, ni con sangre del becerro, sino con su propia sangre. Dice, entró una vez al lugar santísimo del cielo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. ¿Creen en Él? ¿Creen en su ministerio redentor? ¿Ustedes aún son pecadores? ¿Creen que sus pecados son perdonados por la preciosa sangre del Cristo? Aún el pueblo sucio o ya limpio, justificados. Luego Cristo se presentó ante sus discípulos: paz sea sobre vosotros. Apóstol Pablo testificó, el cual fue entregado a causa de nuestras transgresiones, resucitado
para nuestra justificación. ¿Creen que Él se entregó por nuestras transgresiones? ¿Cuántas transgresiones? Todas. ¿Creen que resucitado para nuestra justificación? Entonces, somos pecadores o ya justificados. ¿Justificados? Si fueran justificados, Dios les puede llamar mi justo por la sangre del Señor Cristo. ¿Son justos o pecadores? Por la fe en Cristo Jesús somos justos. Jesucristo preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La gente, ¿qué dijeron de mí? Él preguntó. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Sobre mi persona, los hombres, ¿qué dicen? Ahora, ¿ustedes cómo responderán? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, otros, Jeremías. Ya, los discípulos en este momento conocen bien a Jesucristo o no. ¿Conocen bien o no? No lo conocen. Alguno decía Juan el Bautista. Algunos Elías. Alguno Jeremías. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Hoy nuestro Señor Cristo quiere hacer la misma pregunta a nosotros. ¿Quién decís que soy yo? El único Hijo de Dios, ¿cómo estaba escrito en aquellos párrafos? Murió según el cristianismo, murió por nuestro pecado. Según el cristianismo, yo creo. ¿Y tú? Yo, por supuesto que soy pecador. Así quiere conocer al Cristo, no lo conoce el Cristo. ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, o sea, afirmativamente dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hoy, para terminar hoy la prédica fue bastante larga porque el evangelio completo quise compartir a ustedes. Mi última pregunta: ¿quién decís vosotros sobre mi persona? La misma pregunta: ¿quién decís que soy yo? ¿Podrán decir ustedes afirmativamente con seguridad, yo conozco a Cristo? Yo sí. Conozco a Cristo. Por su sagrada promesa sé que también Él a mí me conoce. Yo sé, es el Hijo de Dios, único Hijo de Dios enviado al mundo, quien se entregó su vida por todos mis pecados y culpas. Terminó con ellos, resucitó para mi justificación, ascendió al cielo, me mandó el Espíritu Santo de la promesa. Aunque en cuerpo está ausente, en espíritu está presente conmigo. Cada momento me ayuda, y también cuando se acabe mi vida en esta tierra. Tal vez en mi vida Cristo no venga, se acabe mi vida, me recibirá con dos brazos abiertos. Bienvenido, Pastor Pablo Shin. No sé en aquel momento con qué idioma me recibirá. En castellano, en coreano, no sé. Bienvenido, Pastor Pablo Shin. Si fuera en coreano, no voy a decir, ustedes no van a entender entonces. 환영합니다, 환영해, 신재훈 목사 en coreano. En aquel tiempo creo que Cristo, su palabra al oído se llegaría de a todo el mundo entenderá entonces. Bienvenido, bienvenido Pastor Pablo Shin, bienvenido, te he esperado. Sé que
Él me recibirá, estaré con el Padre Celestial. Amén. Hoy ustedes ya van a poder presentar, bueno, ¿quiere glorificar? Aplauden fuerte, así no. Gloria a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. La gloria, la honra sea para ti. Amén. Ustedes presenten a sus amistades familiares con seguridad. Yo conozco al Cristo. Te quiere presentar a Jesucristo. Tú conoces a Jesucristo, conozca a Él. Te dará la vida eterna. Hoy hasta aquí compartimos. Gracias. Llama a todas las puertas. Si preguntan quién es, di que es cristiana. Pregunta entonces si pasó por sus casas un cristiano. Si te dicen que sí, que complacidos le vieron a la gloria caminando, sepan ahora que su esposa e hijos buscan el cielo por los mismos pasos. Diles que, por hacerse peregrinos, ciudad y hogar con decisión dejaron, que han tenido amarguras, privaciones, y vencieron difíciles obstáculos, porque buscaban con desprecio al mundo la voluntad de Dios llevar a cabo. Y sepan que los tiene el Rey del Cielo bajo su amor y paternal amparo. Cuán hermosas mansiones les prepara mientras con vientos y olas van luchando. Cuán dulce calma gozarán por siempre si fueron fieles hasta el fin del tránsito. John Bunyan, La Peregrina, viaje de Cristiana y sus hijos a la ciudad celestial bajo el símil de un sueño. Segunda parte de El Peregrino.